Bueno, ayer ya por fin pude completarme el arbitraje atípico con todas las estrellas. Como vemos aquí, tengo ya a los tres caballeros con 3 estrellas y por fin, después de, no sé si fueron más de 30 o más de 40 intentos contra el Sandar, por fin pude conseguir superarlo con 3 estrellas. No creo que vaya a poder en ningún momento conseguir pasármelo en ciclo cero, a no ser que masterice a un punto inhumano las builds de mis personajes, que queden builds perfectas, a no ser que pase algo así. No creo poder llegar a conseguir el marco de platino, así que yo con conseguir las 3 estrellas y conseguir el marco de oro, ya estoy contento, la verdad. Y para ser honestos, la sensación que me dejó el poder completarlo después de tanto esfuerzo fue indescriptible. Si no hubiese sido porque lo completé a las tantas de la noche, esta habría sido mi reacción. Pero como era tarde, esta reacción simplemente fue por dentro mío y me quedé muy satisfecho después de completarlo. Y en este vídeo voy a estar hablando un poco de las pruebas que he ido haciendo, cambios en los equipos que he hecho y ajustes en ciertos personajes que al final me han venido muy bien para completar tanto los caballeros como la Igus. Empezando por el caballero número 1, tendríamos que al final de todo, lo he acabado completando con el equipo de Ruptura. Es uno de los mejores equipos para completarlo. En este caso, si bien a mí me faltaría la Fugue para tener el mejor equipo de Ultra Ruptura posible, lo he hecho con el Trazacamino Reminiscencia y lo he podido conseguir. Otro equipo para superarlo sería el equipo de Castoris o incluso el equipo de la señora Gerta. Los he probado los tres y dan bastantes buenos resultados, la verdad. Pero hablaré del equipo este de Firefly que he utilizado para completarlo y no he tenido que hacer muchos cambios, la verdad. El único cambio que he tenido que hacer ha sido en el trazacamino Reminiscencia, cambiarle el cono que le tenía puesto, el cono de la ruptura, y se lo he cambiado por el cono de a bailar, ya que me quedaba muy cerca de superarlo en los 2 ciclos, pero nunca conseguía llegar a superarlo en 2 ciclos o menos. Pero fui probando, primero probé a ponerle a Ruan Mei el cono de a bailar, fue un desastre absoluto, incluso peor que llevando tanto al Trazacaminos como a Ruan Mei con imagen en el recuerdo. Y ya luego me decidí a probar al Trazacaminos con el cono de bailar. Y la verdad es la mejor decisión que pude hacer, porque si no, aún seguiría dándome de cabezazos contra el caballero número 1 o contra el caballero número 2, porque en uno de esos dos tenía que llevar a Castoris para conseguir completarlo de buena manera. Y ya luego el otro cambio que hice fue cambiarle el set de ornamentos, que lo llevaba creo que con el set de ruptura, este mismo que tiene ahora mismo mi Silverwolf, y le puse el set de Bonquac con velocidad para que le llegase el turno más veces y poder aprovecharme más de el cono de bailar. Y básicamente esos serían los cambios que hice para este primer caballero. Cambios que me acabaron sirviendo mucho. La verdad, podría haber hecho algunos otros cambios, como por ejemplo intentar buscarle una build mejor a la Firefly, porque 154 de velocidad está bien, pero si hubiese conseguido llegar a 160 o así de velocidad, habría tenido algún que otro turno más con la Firefly en el estado de transformación y eso seguramente me habría aportado un poco más de tiempo para superarlo sin necesidad de tener al trazacaminos con el cono de bailar, pero ya lo he conseguido y tampoco tenía ganas de esforzarme a cambiar la build de Firefly porque me esforcé ya en su día en sacarle esta build sin que me diese nada de probabilidad ni de daño crítico y la verdad, con lo que me costó no quería tener que volver a pasar por eso. Pero aún así todo y estos cambios que he hecho en el trazacaminos para optimizar mejor el superar este primer caballero, ha habido bastantes intentos que he tenido que, dependiendo de si atacaba a un enemigo o a otro, le reducía más la firmeza y me quedaba a muy poca firmeza de poder romperle la debilidad y poder aprovecharme del Eidolon número 1 o 2 de Firefly, que le permite utilizar otra vez la habilidad básica. Y la verdad, al final tuve que acabar centrándome más que nada en reducir la firmeza a un enemigo e intentar siempre
atacar a ese mismo enemigo para que la segunda o tercera vez que le tocase actuar a Firefly y tuviese de nuevo la posibilidad de que al romper debilidad o eliminar a un enemigo le daba un turno extra, así que he tenido que jugar un poco con eso, ir atacando siempre a un enemigo para que ese enemigo no tuviese tanta vida y acabar pudiendo matarlo con una habilidad de Firefly y después que me diese para utilizar otra. En cuanto al segundo equipo respecta, aquí no me he roto mucho la cabeza. He puesto a Castoris con su equipo y a tirar, porque no tengo personajes de DOT. El equipo de Ultra Ruptura, que es el otro que va bien en este segundo nivel, no me estaba dando tan buenos resultados. Así que como ya había probado a la señora Herta en el tercer caballero y había conseguido las tres estrellas, decidí llevar a Castoris aquí, llevar a Firefly arriba y aunque los enemigos fuesen reduciendo el daño crítico que acababan recibiendo, con el equipo de Castoris que tengo, me ha acabado dando suficiente daño para pasármelo en 2 ciclos. Si bien es verdad que podría intentarlo con el equipo de ruptura y seguramente lo haría en menos de 2 ciclos, o al menos tardaría menos de lo que he tardado con el equipo de Castoris. Ya lo tenía hecho el primer caballero con el equipo de ruptura, el tercero con el equipo de Herta, así que el equipo de Castoris me quedaba libre. Y como en el primer vídeo de mis primeras impresiones del arbitraje atípico ya había probado el equipo de Castoris en este segundo caballero y había visto que si bien podía hacerse mejor, ya hacía todo el trabajo que necesitaba, así que decidí llevarla a ella aquí y ya está. El equipo cumple bien, si bien a partir de cierto punto el daño que empiezan a hacer los aliados disminuye mucho, al final no acaba habiendo mucho problema. Más cosas que he probado en este segundo caballero. He probado tanto el equipo de Fainon como el equipo de Fei Xiao. Fainon porque al estar transformado y utilizar su segunda habilidad, la que adelanta a los enemigos, lo que hacemos es que las medusas estas medusas, que cada vez que llega su turno van perdiendo vida, básicamente se mataban a ellas mismas. Pero después, cuando llegaba a la lucha contra el meme de la zona de los recuerdos, la cosa iba muy mal, la verdad. Y ya luego con el equipo de Fei Xiao estuve probando, cambié la build de mi Mose, que no lo tenía buildeado con el set de viento, y acabé quitándole el set de viento que tengo con Silverwolf para ponérselo a Mose, y me daba buenos resultados, pero me faltaba bastante daño, la verdad. En caso de tener a una Robin, por ejemplo, me habría ido mucho mejor, y en caso de haber llevado aquí arriba a Trivi, seguramente podría haber llegado a pasármelo, pero al final no lo hice y ya está. Me quedé con el equipo de Castoris aquí arriba y ya todo fue bien. Y por último tendríamos al tercer caballero, que aquí la verdad también he tenido que hacer algunos pequeños ajustes en las builds de algún personaje, sobre todo en la build de mi señora Gerta, porque antes tenía a señora Gerta con botas de velocidad y estuve subiendo varias botas, me salieron algunas mejores que otras. Esta, por ejemplo, no me acababa de servir del todo, lo que buscaba era más probabilidad y daño crítico, no tanto la velocidad. Y básicamente eso es lo que hice. Cambié estas botas de velocidad que estaban bien por estas de ataque que me acabaron dando la vida. Porque al principio estuve probando de desafiar a este tercer caballero con las botas de velocidad y no me acababa de dar el suficiente daño para superármelo dentro de los 2 ciclos. Pero ya una vez cambié las botas de velocidad por botas de ataque, cambió todo. También creo que acabé cambiándole algún ornamento. Creo que la cuerda la acabé cambiando. O si no la cuerda, el orbe. Para tener un poco más de probabilidad. Que creo que antes llevaba este o este llevaba. El que me daba más velocidad. Pero subí este, me daba un poco más de probabilidad. Y básicamente esos serían los cambios que hice en este equipo. No habría mucho más. El Anaxa lo tengo como siempre, buildeado para ser el support de la señora Gerta. Y a Trivi sí que le cambié el cono que normalmente le llevo, que es el cono de la Hanabi, por el cono de a bailar, para tener más acciones, adelantar las acciones de los personajes para que no toque tanto el turno de los enemigos, porque en algunas runes, dependiendo de a qué personaje atacaban, si me atacaban
al Anaxa me lo podían llegar a matar, así que con el cono de bailar en Trivi evitaba un poco que llegase esa situación en que me llegaban a matar a Anaxa, y no hay mucho más que decir sobre los caballeros. Y básicamente esos serían los cambios que he hecho para conseguir llegar a pasarme los 3 caballeros con las máximas estrellas. Y ya por último nos quedaría por ver el rey, que no ha habido mucho cambio en los equipos, la verdad. He utilizado casi el mismo equipo que utilicé la primera vez, solo que cambiando al trazacaminos por Trivi, ya que el trazacaminos tampoco aportaba demasiado, el daño verdadero que daba estaba bien, pero no acababa de notarse del todo. El adelanto que hacía también no me acababa de servir tanto porque está bien que me adelante a Castoris, que me adelante a Evernight, que ambas tengan un poco más de daño gracias al daño verdadero, pero en ningún momento llegaba a darme tan buenos resultados. Así que al final acabé cambiando al trazacaminos por Trivi con el cono de bailar para tener más acciones, adelantar a los personajes y al final esto ha sido lo que me ha acabado dando la victoria contra este jefe. También está el hecho de que el RNG en este último intento me ha servido muchísimo porque de todas las veces que Sandar ha tenido la oportunidad de atacar y adelantar a los personajes, 2 o 3 de las veces me ha adelantado a Castoris y a Evernight y eso me ha dado mucho más daño. Me ha dado la posibilidad de explotar al dragón de Castoris e inmediatamente volver a invocar otro que en la mayoría de los casos acabo explotando de nuevo. Y para Evernight me ha servido para conseguir llegar a muchas cargas de memoria para hacer muchísimo daño al explotar su Memo Duende. En cuanto a cambios en este equipo, intenté hacer cambios en Castoris para ver si conseguía que tuviese más daño. Le hice un cambio con el set que tengo puesto en Yankin, que es un set provisional que normalmente utilizo para el trazacaminos cuando le quiero tener más DPS, que sería el set de Héroe de la Epopeya Triunfal. Y lo intenté con este set, con Castoris, pero no da ni de lejos tan buenos resultados. Luego también estuve subiendo artefactos para mejorar a Castoris. Le hice un cambio en los guantes que tiene. Creo que antes tenía este set que le daba más probabilidad y lo acabé cambiando por uno que no me daba tanta probabilidad, pero me daba un poco de daño crítico. Y creo que lo demás lo dejé tal cual estaba. En cuanto a los otros personajes, Yassin, no he tocado nada de ella, no puedo encontrar piezas que le den más velocidad ni más daño crítico. Y en el caso de Evernight sí que le he cambiado un poco bastante la build. Para empezar, anteriormente llevaba un orbe de daño de hielo, este mismo, que me daba mucho daño crítico y algo de velocidad. Y lo he acabado cambiando por uno de vida que me daba bastante daño crítico, si bien me ha subido 2 a efecto de ruptura que no me acaban de servir, pero está bien. En cuanto a los demás artefactos, también hice algún cambio que otro y estoy intentando ver cuál fue, pero no me acabo de acordar cuáles eran. Creo que fue en los guantes, creo que le cambié estos que le daban velocidad por estos que no le daban velocidad, pero le daban un poco más de vida y un poco más de daño crítico. Y básicamente esos serían los cambios que hice en los personajes. No hubo muchos cambios, la verdad. Y más que nada dependía de la suerte de si a Sandar le apetecía adelantarme a Castoris y a Evernight, o si por otro lado quería adelantarme a Hyacinth. Porque de las 30, casi 40 veces que habré intentado enfrentarme a Sandar, unas 20, 26 veces que lo he intentado, me he adelantado siempre a Hyacinth, dejando de lado ya sea a Castoris, a Evernight o en algunos casos me adelantaba tanto a Hyacinth como a Trivi, que si bien adelantándome a Trivi me servía bastante porque me cargaba su habilidad definitiva, eso me permitía adelantar las acciones de los personajes y estaba bien porque al adelantar a los personajes eso hacía que estuviese más cerca de poder completarlo en 2 ciclos o menos, pero el objetivo principal de la habilidad de adelanto de Sandar tenía que ser sí o sí Castoris, Evernight o ambas, para que tuviese el daño suficiente y poder superar a Sandar. Y no hay mucho más que añadir. Esos serían los cambios que he hecho en los diferentes equipos para superar tanto a los caballeros como al rey. Y la verdad, como he dicho, una sensación muy satisfactoria el haber podido completarlo con las 3 estrellas. Si bien estaría mucho más satisfecho
el poder completarlo en ciclo cero. No creo que sea algo que a estas alturas esté a mi alcance, porque para completarlo en ciclo cero necesitaría sacarme al menos la E1 de Evernight y quizás la E2 de Castoris o la E2 de Evernight, ya que estamos, para así poder conseguirlo en ciclo cero. Y no tengo pensado sacar a Evernight E1, mucho menos E2, porque voy a sacar a Siren sí o sí, independientemente de lo bien o mal que esté el personaje. Así que en cuanto a los Hades que tengo, no me da para sacar a ningún personaje E2 y poder superármelo en ciclo cero. Pero tampoco es que me importe mucho, la verdad. El marco que tienes al superártelo en los dos ciclos, el marco dorado, está bonito y eso ya es más que suficiente para mí. El poder haber superado a Sandar con las 3 estrellas es un logro que a mí ya me vale. No tengo por qué superarlo en ciclo cero ni nada por el estilo para tener un marco en mi avatar que va a durar hasta la llegada de la siguiente versión. Así que nada, eso sería todo lo que tendría que decir por este vídeo. Ya para la siguiente versión, dentro de algo más de 2 meses, ya volveré a hacer un vídeo de primeras impresiones acerca de el arbitraje atípico de la versión 3.7 y más adelante, si es que consigo superarlo en 2 ciclos o menos, haré un vídeo explicando cómo lo he hecho, al igual que este vídeo. Así que nada, hasta aquí llegaría este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo.